Penguin Random House Audio presenta El sueño de Bruno, de Iris Murdoch, narrado por Laura Piñero. Para Scott Dunbar. 1. Bruno despertaba. La habitación parecía estar oscura. Retuvo el aliento, indagando la naturaleza de la oscuridad, preguntándose si era de noche o de día, si era por la mañana o por la tarde. La noche era lo peor, podía llegar a ser terrible. También la tarde podía serlo, si despertaba demasiado pronto. El drama del dormir y el despertar se había convertido en algo inquietante y aterrador, ahora que su propia conciencia podía significar una carga tan pesada. Había que ser hábil. Nunca se permitía adormilarse por la mañana, por miedo a no ser capaz de conciliar el sueño después de comer. La televisión se había desvanecido con su falsa tristeza y sus imágenes de guerra. Quizá se había quedado dormido leyendo. Había tenido de nuevo aquel sueño, el de Janie y Maureen y el prendedor. Tomó conciencia de sí mismo y comenzó a incorporarse ligeramente sobre las almohadas, moviendo los pies cubiertos con los calcetines dentro del armazón que los separaba de las mantas. La ropa de cama apretada suele provocar trastornos en los pies, aunque en realidad poco importaban ya los pies de Bruno. Gracias a Dios no era de noche. Su mente y su cuerpo aletargados se agitaron, descubriéndose a sí mismos a un tiempo. Recordó o supo de algún modo que era por la tarde. Las cortinas estaban echadas, pero por sus bordes se filtraba una claridad fría y rojiza. El sol debía de brillar fuera, el helado sol de primavera arrojando una luz desvaída sobre el pecaminoso Londres y el fluyente Támesis y las tiznadas torres de la central eléctrica de Lodge Road, que sería visible desde la ventana cuando Adelaide llegase a las 5 a descorrer las cortinas. Buscó sus gafas, alzó su reloj hacia el espeso cortinaje y logró ver que eran las 4:15. Se preguntó si debería llamar a Adelaide, pero decidió que era mejor no hacerlo. Podía arreglárselas 3/4 de hora sin los honores. Además, Adelaide era una doncella más bien irritable a la que desagradaba mucho que la llamaran antes de tiempo, o quizá se había vuelto irritable el último año. ¿Habría roto los mejores platos a propósito? Había siempre migas en la bandeja. Él era tan viejo ya y su enfermedad se había prolongado tanto. No había cartas aquel día, ni habría ninguna en el correo de la tarde. Pero cuando llegaran las 5 sería un momento agradable del día, el mejor realmente. Con té y bollos y sándwiches de anchoas y una nueva compota y el Evening Standard. Y después Danby volviendo a casa de la imprenta. Era más agradable en invierno, cuando había fuego en su habitación y estaba oscuro fuera. Aquel lúcido sol de primavera era su enemigo y los interminables atardeceres del verano eran una tortura. En ese momento le hubiese gustado tener un fuego de carbón, solo eso le satisfaría, pero ni siquiera a Nigel, que pensaba en casi todo, se le había ocurrido tal cosa. Bruno tomaría el té, lo prolongaría todo lo posible, leería después el Evening Standard, empezando por los chistes, oiría las noticias de las 6 por la radio, luego hablaría una media hora con Danby, no sobre los negocios, por supuesto, sino sobre las cosas divertidas que le habían sucedido a este, pues todos los días le ocurría algo divertido. A continuación quizá hablaría por teléfono o miraría los sellos. Entonces serían ya las 7 y podría empezar a beber champán y leería algún libro sobre las arañas o una novela policíaca. Después Nigel le llevaría la cena y hablaría con él y le prepararía la cama para la noche. El suave Nigel con sus dedos de ángel. Danby decía que Nigel no era de fiar y en una ocasión amenazó con echarlo. Danby no debía saber que Nigel había roto la copa de Simla. Bruno debía acordarse de decir que la había roto él mismo. Pero, por supuesto, Danby no echaría a Nigel si Bruno no quería. Nigel no era en realidad un enfermero titulado. Había sido auxiliar o algo parecido, pero sabía colocarle muy bien las almohadas y arreglarle la cama. Era tan amable. Danby era un buen yerno para Bruno. No lo enviaría jamás a una residencia de ancianos. Bruno lo sabía. Hacía ya años que Danby había insistido con firmeza en que Bruno fuese a vivir con él y quedase a su cuidado. Danby era bueno, aunque sin duda todo era cuestión de temperamento y de buena salud y de tener siempre apetito y estar siempre dispuesto a tomar un trago. Danby era el tipo de hombre que, aunque la civilización estuviese derrumbándose ante él, gritaría de
Sample complete. Ready to continue?